El profeta que oró y cayó fuego del cielo, Elías. Elías fue uno de los profetas más famosos y poderosos de la historia de Israel, y su vida estuvo llena de milagros. Fue el hombre que se enfrentó al rey Acab y a los falsos profetas de Baal, y que hizo descender fuego del cielo para demostrar quién era el verdadero Dios. ¿Quién era este profeta extraordinario y por qué tenía tal conexión con Dios? Lo descubrirás en este video. Bienvenido a Religión Oscura. Según la Biblia, Elías vivió en el siglo 9 a.C. Su nombre significa Él es Yahvé en hebreo, y era oriundo de Tisbe, en la región de Galaad, al oriente del río Jordán. Su vida transcurrió en tiempos de crisis y conflicto en el reino de Israel, ya que coincidió con los reinados de Ahab y su hijo Asía, dos reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios y que promovieron la idolatría y la apostasía del pueblo. Ahab se casó con Jezabel, una princesa fenicia que introdujo el culto a Baal y que persiguió a los profetas de Dios, y más tarde Elías tuvo que enfrentarse a ella, demostrando el poder y la soberanía del Dios de Israel sobre los dioses paganos. Ahab murió en la batalla de Ramot de Galaad, donde fue herido por una flecha lanzada al azar. Su hijo Asía le sucedió en el trono, pero no aprendió de los errores de su padre, sino que continuó adorando a Baal y desobedeciendo a Dios. Cuando se enfermó gravemente, envió mensajeros a consultar al dios Baal-Zebub de Ecrón, en lugar de buscar la bendición del Todopoderoso. Así que Elías salió a su encuentro y le dijo que no se recuperaría, sino que moriría. Asía intentó capturar a Elías, pero el fuego de Dios consumió a los soldados que le enviaba. Finalmente, el rey murió sin dejar hijos, y su hermano Joram le reemplazó. El profeta Elías fue testigo de la decadencia y la corrupción del reino de Israel, y fue llamado a ser la voz de Dios en medio de la oscuridad. Su misión fue restaurar el culto y la fidelidad al Altísimo, y preparar el camino para una reforma espiritual. Su vida fue un ejemplo de fe, obediencia y valentía. Pero ¿por qué Dios aborrecía tanto el culto a Baal? Baal era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad, que los cananeos y fenicios adoraban con ritos paganos y sacrificios humanos, algo aborrecible a los ojos del Dios de Israel. Sin embargo, Baal no era un dios malvado en sí mismo, sino una falsa representación de las fuerzas de la naturaleza que solo el Todopoderoso podía controlar. La realidad es que Dios quería que su pueblo le amara y le obedeciera, y que no se dejara engañar por los dioses de las naciones vecinas. Por eso, envió a profetas como Elías para confrontar el culto a Baal y mostrar el poder y la gloria del Creador. Después de que Elías anunciara al rey Acab la sequía que vendría sobre Israel como castigo por su idolatría, le fue ordenado que se escondiera junto al arroyo de Kerit, al oriente del Jordán. Allí, Dios le proveyó de agua y de pan y carne que le traían los cuervos. Pero cuando el arroyo se secó por falta de lluvia, Dios le dio una nueva instrucción y lo envió a buscar a la viuda de Sarepta. Sarepta era una ciudad fenicia, situada en la costa mediterránea, entre Tiro y Sidón. Era la región de donde procedía Jezabel, la esposa de Acab. La ciudad era un lugar peligroso, y era improbable que Elías encontrara refugio o alimento allí. Sin embargo, el profeta obedeció a Dios y se fue a Sarepta. Al llegar, se encontró con una viuda pobre que estaba recogiendo leña en la puerta de la ciudad. Elías le pidió agua y pan, pero ella le dijo que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, y que estaba preparando su última comida para ella y su hijo, antes de morir de hambre. Pero Elías insistió y le dijo a la viuda que el Dios de Israel sería su proveedor desde ese momento. La viuda creyó en la palabra del profeta y le hizo de comer. Y sucedió que la harina y el aceite con el que la viuda había cocinado no se acabaron, sino que se multiplicaron milagrosamente. ¿Cuál era el motivo por el que Dios respaldaba de ese modo a Elías? Elías era fiel y obediente, por eso le dio el poder de hacer milagros y de anunciar su palabra al pueblo de Israel, que se había apartado de su alianza. Dios también le cuidó y le protegió de sus enemigos, y le preparó para una misión especial, ser el precursor del Mesías y del día del Señor. Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, pronunció las palabras Elí, Elí, lama sabactani, que significan Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras eran una cita del Salmo 22:1, un salmo mesiánico que profetizaba el sufrimiento y la gloria del Mesías. Sin embargo,
Algunos no entendieron el sentido de esta expresión y pensaron que Jesús estaba llamando a Elías, el profeta que había hecho descender fuego del cielo y que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego. Tal vez confundieron la palabra Elí, que significa Dios mío, con el nombre Elías. Sea como fuere, algunos de los presentes en la pasión de Cristo dijeron, a Elías llama este. Luego, uno de ellos corrió a traer una esponja empapada en vinagre y se la acercó a la boca, diciendo deja, veamos si viene Elías a salvarle. Este fragmento de Marcos 15:36 revela la burla y el desprecio que sentían los judíos hacia Jesús, al que consideraban un impostor y un blasfemo. Por otro lado, después de haber cumplido su papel en el mundo, el profeta Elías en realidad no murió, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Según la Biblia, él estaba con su discípulo Eliseo cerca del río Jordán, cuando de repente apareció un carro con caballos de fuego, que lo separó. Entonces Elías subió al cielo en un torbellino, mientras Eliseo lo veía. Así, Elías fue arrebatado al cielo sin pasar por la muerte, y dejó su manto profético a Eliseo, que recibió una doble porción de su espíritu. Tanto Enoc como Elías fueron personas que tuvieron una relación especial con Dios, y que no murieron de forma natural, sino que fueron trasladados a otro lugar por Dios. Si te gustaría saber quién fue Enoc y cuál fue su papel divino, no dejes de ver nuestro video El libro de Enoc, el que los creyentes eliminaron. El link estará abajo en la descripción. La Biblia no explica explícitamente por qué Dios trasladó a Elías en lugar de dejarlo morir naturalmente, pero podemos inferir una posible razón. Tal vez Dios lo trasladó para preservarlo de la persecución de Jezabel, y para prepararlo para una misión futura, como la de ser uno de los 2 testigos que profetizarán en Jerusalén antes del día del Señor. Elías será uno de los 2 testigos que profetizarán en Jerusalén durante 1260 días, antes de ser asesinados por la bestia y resucitados por Dios. Esta interpretación se basa en la profecía de Malaquías. Además, el manto de Elías era un símbolo de su autoridad, poder y presencia divina. Este manto fue heredado por Eliseo, quien se convirtió en su sucesor y continuó con el ministerio del profeta. Cuando Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, dejó caer su manto sobre Eliseo, quien lo recogió y lo usó para dividir las aguas del río Jordán. Así, Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías, y realizó muchos milagros y profecías en el nombre de Dios. Así, el legado de la obediencia y la fe de Elías pasó a Eliseo. Este relato revela que al hacer exactamente lo que Dios demande de nosotros, su presencia siempre predominará en nuestras vidas, por más difíciles que sean las circunstancias. ¿Te gustaría tener un don tan extraordinario como el que tuvo Elías? Puedes contármelo en los comentarios. Si el video te gustó y deseas seguir descubriendo más misterios sobre lo divino, regálanos tu pulgar arriba y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestro próximo viaje.